Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más estamos sábado por la tarde en Sala de Médicos, en FM Identidad 92.1 de su dial. Y aquí estamos con la doctora Erario y quien les habla, el doctor Grandjá, para hacer lo que hacemos los médicos en Sala de Médicos. ¿De qué hablamos los médicos en la Sala de Médicos? Hablamos de medicina. Hablamos de medicina humana porque nuestros pacientes son seres humanos. Los médicos somos seres humanos y nuestro lema es humanicemos la medicina. Y hoy tenemos una invitada especial que es la doctora Mónica Müller. Antes de presentarles a la doctora, les recuerdo que aquellos oyentes interesados en hacerles preguntas a la doctora, en hacer algún cuestionamiento, algún aporte, nos pueden llamar al 5246-0244, repito, 5246-0244, o también al directo 5246-0241, 5246-0241. Y vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos para presentar a la doctora Mónica Müller, médica egresada de la UBA, especialista en homeopatía, posgrado en homeopatía en la Asociación Médica Homeopática Argentina, docente en la Asociación Médica Homeopática Argentina. Y vamos a agregar a esto que la doctora tiene escrito varios libros y uno de los motivos por los cuales la invitamos es por su último libro, que es Sana Sana, la industria de la enfermedad. El gusto de tenerla con nosotros, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme. No, le agradecemos nosotros que usted nos acompañe, doctora. En pocas palabras, le queremos preguntar, lo primero, ¿qué es la homeopatía, doctora? La homeopatía es una forma de ver la enfermedad, la salud y al paciente, en realidad. Es una forma de medicina diferente, un enfoque diferente, que usa terapéuticas diferentes, pero que se basa en la medicina que todos los médicos conocemos y aprendemos, porque si no, no es homeopatía. Si quien no es médico no puede ser homeópata. Entonces partimos de lo mismo que todos los médicos, pero encaramos al paciente de otra forma, no órgano por órgano, no sistema por sistema, no a través de sus enfermedades, sino a través de su historia, de su totalidad, de sus aversiones, sus deseos, sus enfermedades previas, las enfermedades de su familia y sus síntomas, sobre todo. Tomamos en cuenta lo que su organismo dice, lo que su mente y su cuerpo dicen, cosa que para la medicina convencional no tiene importancia, y no tiene importancia porque los médicos convencionales no saben qué hacer. Digo, de diferente si el paciente prefiere el frío al calor o el chocolate al té, no sé. Pero para los homeópatas todo eso es importante porque todo conforma un mapa, una especie de mapa del paciente, de ese universo individual y distinto a todos los otros, que podemos cubrir con un medicamento homeopático que yo lo veo como si fuera el negativo con su foto, uno sobre otro, que estimula el medicamento es capaz de estimular todos los puntos de su energía vital. La energía vital es un concepto homeopático y de muchas medicinas que trabajan sobre la energía, que consiste justamente en actuar sobre la energía que a todos los seres vivos nos mantiene vivos y sanos, a todos, a los animales, a las plantas también, y el medicamento homeopático debiera estimular esa energía vital. Y así es como actúa, y así es como logra resultados que la medicina convencional difícilmente puede lograr. No digo que la homeopatía lo cure todo, confío y bendigo la medicina convencional, porque si no fuera por ella no habría antibióticos, corticoides y tantas drogas que han salvado millones y millones de vidas. El corticoide le salvó la vida a un hijo mío. Por eso, yo creo que me parece que en esto hay que ser muy claros y no decir, la homeopatía es genial, las terapias naturales buenísimas y la otra medicina es un negocio. Sí es un negocio, pero es un negocio que ha salvado millones y millones de vidas. Yo en este momento estoy tomando un antibiótico por una infección en una muela. Hacía 42 años que no tomaba un antibiótico. Y en 12 horas me quitó esto de lo que me hubiera muerto si no hubieran existido. Pero si lo necesitamos, ¿podemos recurrir a ellos? ¿Por qué no? Por supuesto, hay que recurrir a ellos. Por eso aclaro que la homeopatía o esas otras
terapias tan buenas que tenemos, naturales, son excelentes, pero me parece que lo interesante es poder hacer un balance y decir, hoy la homeopatía no me va a salvar a mí de un absceso cerebral por una infección de una muela. Sí, un antibiótico. Me lo tomo y bendigo a la ciencia por haberlo creado. Pero para las 1000 cositas no graves que todos sufrimos todo el tiempo, pavadas, no enfermedades graves, para las que todo el mundo está tomando alguna droga, me parece que es mucho más inteligente recurrir a otro tipo de terapias. A ver, doctora, esto se lo pregunto personalmente, es una duda que yo hace años tengo. ¿Podemos decir que la homeopatía es diferente de la medicina tradicional o podemos decir que es un aspecto más de la medicina en cuanto a la concepción de la enfermedad, en cuanto a la concepción del ser humano, en cuanto a la concepción de la terapéutica? Tenemos también la medicina ortomolecular. ¿Son medicinas diferentes o es todo medicina? Yo creo que medicina es todo lo que cura, como se ha dicho 1000 veces, y me parece que el dogma no cura, me parece que cura la medicina bien aplicada. Yo creo en la homeopatía porque la compruebo día a día y es maravilloso la satisfacción que da cómo se curan los pacientes. Otros curan con otras terapéuticas. No pienso que todos deban ser médicos homeópatas. Gracias a Dios hay médicos no homeópatas también que nos curan con otro tipo de recursos. Pero me parece que todos somos médicos, todas son medicinas, todas las que curan. Lo que tenemos que, entender que tenemos que tener una relación fluida entre los distintos médicos en las distintas especialidades y las distintas formas de ver la medicina. Nuestra relación debe ser fluida porque nadie puede curar todo lo que usted acaba de decir. Exacto, nadie puede curar y sobre todo nadie puede curar con la ideología y el dogma. Yo creo que la medicina va a pegar un salto adelante enorme cuando todos bajen sus banderas y sus dogmas y sus ideologías y digan y piensen en el paciente, no en su amor propio ni en sus convicciones. Cuando el paciente pueda tomar un medicamento alopático y hacer otro tipo de terapia de otro tipo y homeopatía o lo que quiera, siempre que no lo dañe, porque creo que el principio hipocrático, primum non nocere, que es primero no dañar, es lo primero que hay que respetar. Es verdad que la medicina alopática está especializada en medicamentos que pueden curar, pero que también dañan. Por eso hubo hace unos años en Europa una manifestación de escépticos que para desvirtuar el valor de la homeopatía, para decir que no servía, lo que hicieron fue tomar litros de remedios homeopáticos y comerse kilos de globulitos homeopáticos en la calle diciendo, ven, no nos pasa nada, no nos morimos, o sea que la homeopatía no funciona. Lo que demostraron con eso fue que los medicamentos convencionales dañan, no que la homeopatía no funciona. Se toma un litro. Ahora, es tan fuerte esta cultura nuestra, que nos hace creer que solo cura lo que daña y solo cura lo que duele y solo cura lo que es caro y solo lo que hace mucho mal al mismo tiempo, que esta pobre gente intentó demostrar que la homeopatía no funcionaba, demostrando que no produce efectos adversos, cosa que ya sabemos. Gracias. Lo que demostró, gracias a Dios, que la homeopatía no es tóxica o que tiene un índice de toxicidad ínfimo no tiene o no ningún, mejor no puede todavía tenerlo, porque no son drogas químicas. Claro. Actúan a un nivel físico de otro tipo, pero no químico. Doctora, ¿y cómo se forma un médico homeópata? Bueno, es un curso de posgrado teórico-práctico de 3 años en la Argentina. En Inglaterra en un momento podían ser homeópatas quienes no eran médicos. Claro. Ahora creo que es obligatorio, otra vez en Europa, en España por ejemplo es obligatorio. Eso me parece gravísimo, que una persona que no es médico indique un medicamento para una enfermedad. Es una aberración. Realmente una aberración, una barbaridad. En la Argentina siempre tuvimos que ser médicos para poder ser homeópatas, y es un curso muy intenso donde se ven pacientes todos los días y se dicta en escuelas muy prestigiosas y muy serias como la Asociación Médica Homeopática Argentina, que tiene más de 80 años de existencia, como la Escuela Homeopática Argentina creada por el doctor Pasquero, y por muchas otras escuelas que hay en el interior del país que son todas muy buenas. Hay muchísimos muy buenos homeópatas en la Argentina. Algunos, bueno, el doctor Pasquero. Bueno, por supuesto, el doctor Pasquero y muchísimos otros de aquella época y de ahora, excelentes, sí, ¿no? Que dan clases en todo el mundo y son muy respetados, son referentes en todo el mundo.
Bueno, es una especialidad muy seria. El problema acá es que se la desconoce y hay mucha no información y desinformación. Pero me parece que hoy no es tanto así, ¿no? Yo me acuerdo, no sé decirlo cuándo, vamos a decir 20 años, pero no sé si son 20, 25 o 19, no lo sé. Pero nosotros los médicos convencionales mirábamos al médico homeópata un poco con desdén, ¿sí? Pero creo que hoy la homeopatía es mucho más aceptada de lo que era antes entre la gente y aún entre los médicos en general. Esa es mi impresión, ¿no? O no se los combate tanto a los homeópatas. Creo que se los ha empezado a aceptar ya hace unos años. Sí, ¿Cómo lo vive usted? En Europa es una de las medicinas más pero respetadas. acá en la Argentina. Sí, acá en la Argentina, bueno, existe un grave problema y es que como no es oficial, hay muchos médicos, justamente no homeópatas, que dicen que son homeópatas. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque son, para mí, criminales, para mi modo Pero es de un ver. problema de los argentinos, no es un problema de la homeopatía ni de la medicina argentina. No, por supuesto. Es un problema nuestro, de nuestra idiosincrasia. Sí, y además el problema es que no es oficial, entonces cualquiera dice soy homeópata, lo trato con remedios naturales y le da corticoides, anorexígenos, poniendo en gravísimo riesgo a mucha gente. Yo conocí 2 casos de personas que una murió y la otra pasó muy mal. Yo lo tuve en mi familia eso. Bueno, exacto. Entonces cualquiera que entre en contacto con estos delincuentes, que son médicos curiosamente, pero no homeópatas, que han hecho eso, después se sienten con el derecho a decir la homeopatía es terrible, no vaya a un homeópata. Entonces hay médicos no homeópatas que les dicen a los pacientes no vaya más a su homeópata. Y yo los comprendo, porque si han oído estas historias de falsos homeópatas que han hecho eso, tienen derecho a dudar. Entonces, cuando vienen mis pacientes que se tratan con un especialista por alguna otra causa, yo digo, siga con su especialista, si puede, cuéntele a su especialista que se trata con homeopatía, porque él va a ver cómo mejora usted y no va a entender por qué. Su especialista tiene derecho a saber que usted está tomando homeopatía. Y si su especialista desconfía de los homeópatas, le pido autorización para hablar con él y explicarle cómo esto funciona. Exacto. Y nunca en mi vida he tenido ningún inconveniente con ningún médico alópata, salvo con uno que había tenido una muy mala experiencia con un falso homeópata y que dijo no quiero ni hablar. Y bueno, yo lo respeto, tiene razón. Pero todos los otros, oncólogos, hematólogos, oncólogos de chicos, psiquiatras, encantados hablan conmigo y les cuento y unimos las dos medicinas, porque doctora, eso es lo bueno para el paciente. Pero a partir de un hecho individual no podemos universalizar, no hay derecho. También usted lo acepta con mucha educación y dice, bueno, lo entiendo este médico, pero no puede ser que ninguna persona, ni siquiera un médico, por un ejemplo individual pueda decir, bueno, la homeopatía no sirve porque, bueno, un médico homeópata o se equivocó o actuó mal. No es justo eso. Es que justamente no son médicos homeópatas los que han creado estas malas experiencias. El problema es que como no hay información acá, hay muy poca información, estos médicos se basan en una experiencia con un médico que no es un homeópata. Por eso creo que tienen derecho a dudar y yo pido que me permitan explicarles y en general todos lo entienden y lo aceptan. Y armamos una muy buena combinación para el paciente, que es lo único que importa. Doctora, yo recién la escuchaba y usted en un momento mencionó no es oficial. En términos más sencillos, nosotros que acá por suerte en Argentina tenemos un sistema de salud pública y gratuito. Si una persona que nos está escuchando y se atiende en un hospital público, ¿puede encontrar un homeópata en un hospital público? Hay muchísimos homeópatas en hospitales públicos y privados. Lo sé porque he sido docente de muchísimos de ellos. No lo dicen en esos lugares. No lo dicen. Pero no lo ejercen. En el hospital y en la clínica privada no pueden ejercerlo porque no es un tipo de medicina cubierto, digamos, reconocido por la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, sin embargo, hay un pequeño curso de posgrado para interiorizarse de lo que es la homeopatía. En muchas universidades privadas también hay, como para conocer qué es la homeopatía. Hay intercambios con algunas universidades privadas también. Quiero decir, tácitamente está reconocida, pero no oficialmente. Bueno, por algo se empieza, doctora.
Pero, Sí. digamos, hay que seguir haciendo el esfuerzo para que se reconozca oficialmente la homeopatía como una especialidad, ¿no cree usted? Me parece que sí, en Europa es así y hay una excelente relación entre los médicos homeópatas y los no homeópatas. No se ataca a los médicos homeópatas de ninguna manera, ni los homeópatas a los que no son homeópatas. Es que a mí me parece muy dañino esto del dogmatismo, ¿no? Me gustaría mucho que acá se pueda lograr eso, sí. Usted sabe que yo practico la ozonoterapia, para decirlo, digamos, de una manera clarita, sencilla y rápida. Hay una patología donde la ozonoterapia se está imponiendo, se va a imponer, les guste, no les guste, lo quieran o no lo quieran, que es en el tratamiento de la hernia discal aguda, porque la ozonoterapia reemplaza la cirugía, ¿sí? Nuestro sueño es que algún día, y espero verlo, la ozonoterapia llegue al hospital público. Pero que llegue la homeopatía o que llegue la ozonoterapia al hospital público no obliga a nadie a que tenga que ir a consultarlo, no obliga a nadie que ese sea el único recurso terapéutico, sino que al convivir distintas especialidades, distintos recursos terapéuticos, distintas maneras de enfocar la terapéutica o la medicina, la luz va a salir sola. Por sí sola. La luz sale sola cuando el paciente se cura y el paciente puede elegir, y entonces y cuando los médicos no tienen miedo a que les peguen a su ego y su enorme ego se achique. En ese momento sale la luz. Yo tuve una linda experiencia en Cuba hace muchos años, hace 25 años. Fui a Cuba y hablé con muchísimos médicos, me hice amiga de muchos médicos, recorrí hospitales en el interior y en La Habana y llevé muchos libros de homeopatía. Y en la Facultad de Medicina de La Habana y en la de Jibara, que es una provincia, hablé sobre homeopatía. Y en los dos lugares con mucho escepticismo me decían, compañera, pero usted qué cree en la brujería. Pero hacían acupuntura, la acupuntura era oficial ya en Cuba. Y yo les dije, mira, la homeopatía actúa igual que la acupuntura. ¿Cómo actúa la acupuntura? Por medios químicos. Es energía, es movimiento de energía. Bueno, la homeopatía actúa igual. Di esas charlas, les dejé mis libros, y se coparon tanto por lo preventiva que es la homeopatía, lo económica que es la homeopatía, que al año siguiente hicieron su primer congreso de homeopatía. Vinieron a estudiar, por supuesto, a la asociación a la asociación homeopática y a la escuela de homeopatía. Enseguida hubo montones de homeópatas y Cuba ahora tiene una de las escuelas de homeopatía más fantásticas de Latinoamérica. Hacen congresos, publican trabajos permanentemente en Europa, porque son ávidos de lo que sirve, de lo que le sirve a la gente. No están encuadrados en su kiosquito y defendiendo su kiosquito. Bueno, pero qué lindo, doctora. Usted sembró el germen de la homeopatía en Cuba. Sí, lo resembré, porque parece que antes de la revolución había homeopatía. Después los soviéticos dijeron, eso no tiene ninguna base científica. Tiraron todos los frasquitos de homeopatía, prohibieron la homeopatía. Y de hecho hablé con una médica cuya abuela era homeópata en Cuba y tenía todavía los remedios, pero estaba prohibida porque la medicina esta cientificista no sabe cómo explicar la homeopatía, y lo que no sabe explicar lo tira a la basura. Los frasquitos se pueden tirar y rehacerlo. Lo difícil es tirar a un médico homeópata y después rehacerlo, porque eso lleva muchos años. Eso no se hace de hoy para mañana. Sí, pero ellos muy rápidamente estudiaron, vinieron, aprendieron, son tan tenaces, ¿no? Vinieron, estudiaron, aprendieron y montaron ahí su homeopatía. En el aeropuerto de La Habana hay un consultorio homeopático, por ejemplo, para atender los casos agudos ahí de miedos, de hipertensiones, las cosas agudas con homeopatía. Usan muchísima homeopatía. La doctora hizo el camino inverso al nuestro. Usted sembró y nosotros nos fuimos a formar allá. Ah, fueron a Cuba. Y porque la escuela de sonoterapia de Cuba es por supuesto una de las más antiguas y con más experiencia. Sí, lo hacen muchísimo. Y le voy a decir algo más, por ahí después lo charlamos, pero usted sabe que en una de las explicaciones de los mecanismos de acción del ozono, un grupo que nosotros seguimos mucho, que son de cubanos e italianos, que escriben en coautoría los trabajos, uno de los recientes, que es Lamberto Re, un italiano muy conocido, junto con dos autoras cubanas, describieron unos mecanismos de acción basados en el concepto de la homeopatía. No me extraña. Después se lo cuento. Porque es muy interesante, porque nos ayudó a entender mucho de la acción de la ozonoterapia sobre el estrés oxidativo. Lo entendimos partiendo de esto de que pequeños estímulos logran grandes efectos. Exacto. O sea,
que una sustancia como es el ozono, que es un oxidante, en el organismo genera en muy pocas dosis un efecto antioxidante. Un estímulo, exacto, que es como Pero funciona bueno, la lo homeopatía. aprendimos en función de eso, así que el germen que usted sembró fue muy amplio. Me encanta. Y lo que nosotros vivimos en Cuba, doctora, mire que yo lo estaba escuchando y nosotros nos mirábamos y nos reíamos porque asentimos, porque tuvimos una experiencia parecida. Se habla mucho de la ozonopatía, de la ozonoterapia y Cuba, ¿sí? Sí. La gente que comenzó con la ozonoterapia en Cuba fueron personas estudiosas, biólogos y químicos. Con lo cual, desde el lado de los médicos, sufrieron una tremenda resistencia. Sí. Una de esas personas químicas se recibió de bioquímica para acercarse en algo a la medicina o a las ciencias afines a la medicina. Entonces, ella como bioquímica y otras personas como biólogos son los que fundaron el Instituto de Ozonoterapia de La Habana, Cuba, pero tenían todos los médicos en contra de eso y les llevó muchos años lograr que los médicos cubanos aceptaran la ozonoterapia. Una de las cosas inteligentes que hicieron fue llevar a su grupo de investigación y de estudio, llevaron médicos. Cuando incorporaron médicos a su grupo de estudio, es como que les fue más fácil o más factible llegar a los médicos cubanos. Pero los principales resistentes a la ozonoterapia en Cuba fueron los médicos cubanos. Eso lo vivimos nosotros, lo hemos escuchado y lo hemos vivido estando allá. Sí, me parece que los cubanos siguen o seguían, por lo menos en ese momento cuando yo fui, con esta idea de la ciencia dura, la química, digamos, nada que tuviera que ver con la energía vital. Sin embargo, hacían auriculoterapia y acupuntura. Y cuando les dije, mira, es lo mismo, porque estás mirando cómo trata a un paciente con acupuntura y cómo se cura, por qué se cura. Bueno, se cura por los mismos mecanismos. Ahí les interesó, empezaron, se llenó de gente el auditorio, ¿no? Y muy interesados, porque están siempre muy interesados en aprender y en incorporar todo lo que sea preventivo, todo lo que sea económico. Y lógico. Y como esto de la ozonoterapia. Bueno, están todo el tiempo. Yo pude ver en un quirófano en el hospital La Mejeras, algo que me impresionó mucho, que era cuando ya no había nadie en el hospital, un cirujano en un quirófano con un hígado de un adulto, cortándolo solito estaba ahí. Un amigo mío médico me lleva y dice, mira, está tratando de hacer de un hígado de adulto un hígado compatible con un chiquito para hacer trasplantes hepáticos de un hígado adulto en un chico. 6 meses después se hizo el primer trasplante de un hígado adulto en un chiquito en Cuba. Están todo el tiempo investigando y aprendiendo, y bueno, por eso me parece que aunque tengan resistencias, que es lógico, incorporan las cosas, no las tiran a la basura diciendo esto no es lo que yo sé, entonces no me interesa. Es que incorporar nuevas prestaciones o nuevas ideas a una cultura del conocimiento nunca fue fácil. Nunca fue fácil. No es fácil porque cuestiona lo que uno aprendió. Yo de mi primera clase de homeopatía confieso que me fui. No. Después de toda la facultad. Es que claro. No, porque dije, esta gente está mal de la cabeza. Porque yo había estudiado química. En la facultad estudiamos química. No, estudiamos física para ver la palanca y demás, pero no entendemos que la física, que el spin y el electrón pueden tener alguna acción sobre la energía. La energía es algo que no existe en medicina. Ahora nosotros no somos todo energía, según Claro, Einstein, pero según la facultad de medicina no, somos química. Entonces dije, esta gente está loca, me fui, y un mes después una amiga me dijo, ¿viste a los pacientes que tratan acá en la asociación? No, vení a escucharlos, me dijo. Y cuando fui y empecé a escuchar a los pacientes dije, no entiendo cómo funciona, nadie entiende cómo funciona, pero hay que ser humildes y ver qué cura. Todavía no sabemos cómo funciona. Tampoco se sabía cómo funcionaba la radio, pero existía. Claro, bueno, pero vamos a aprovechar que está Ángeles Herario acá con nosotros, que ella es bioquímica. Cada reacción química o consume o libera energía. Sí. Entonces, somos grandes. ¿Pero cómo podemos negar eso? Somos cantidades de mitocondrias y de energía. Claro. Pero bueno, intercambio de iones. Fuera del aire hablábamos con la doctora. No sé, será por la formación por ahí. A mí como bioquímica nunca me llamaron la atención estos conceptos. De hecho, hasta por ahí es por mi formación, justamente los veía como muy lógicos. Muy... Es que son lógicos. Claro, por supuesto, no cuestionables, no
lógico, soy bioquímica, no médica, pero sí es cierto que en todas las facultades hay un dogma y bueno, y se tienta hacia un solo lado, ¿no? A veces la educación, pero bueno, después está en cada uno. Yo particularmente con la homeopatía tuve la mejor experiencia de mi vida y realmente, debo decirlo, es como que realmente a uno le cambia la vida, pero claro, es que uno, en lo que fue mi experiencia personal, se logró un equilibrio, por eso la escuchaba con tanta atención, esas cosas pequeñas, porque yo me acuerdo mi primera entrevista con el homeópata, con el doctor Javier, que si me está escuchando le mando un abrazo gigante. Fue 1 hora y media de que él me escuche hablar de cosas que yo decía, pero ¿qué rayos de importancia tiene saber si nací por cesárea o no? Y si tuve a mi hijo por cesárea o no. Y todo él lo iba anotando, y lo anotaba, y lo anotaba, y lo anotaba. Sí, pero Javier, es importante si vine al mundo por cesárea, más de lo que crees. Bueno, claro, pero me acuerdo de una pregunta que él me hizo, y es: ¿por qué estás acá? Yo no sé, pasar no me pasa nada, a mí no me duele nada, no tengo nada, y tengo todo. Y bueno, de ahí empezamos a trabajar y bueno. Estamos hablando de homeopatía y no homeopatía, homeopatía y medicina, pero hay algo tan importante como eso, doctora, que yo le quiero preguntar. Usted editó su libro muy jovencita, su primer libro, muy jovencita. Sí. ¿De dónde esa vocación tan fuerte por la escritura, doctora? Siempre Qué lindo escribí. eso. Sí, escribí siempre, toda mi vida, desde los 5 años escribo. A los 8 años escribí una ridícula obra de teatro que se llamaba Inundados, porque estuve en una inundación del Delta, era como de Isabel Sarli. Nunca un niño de 8 años puede escribir algo ridículo. No, eso no existe, al contrario. Le aseguro que era ridículo. Bueno, es lo que hace un Escribí chico siempre. de 8 años. Siempre escribí y bueno, ya a los 21 años escribí mi primera novela, la publiqué a los 22, Claro. la publicó Daniel Divinsky y bueno, fue medio un escándalo. Y después, como trabajaba en publicidad, pero escribía textos publicitarios. ¿Y eso vino de mamá y papá o suyo? No, mío. Mi papá sí también escribía, le gustaba escribir, pintar, pero sí, en mi familia hubo varios locos que pintaban, escribían y demás, pero no, yo tuve siempre una vocación muy fuerte por escribir y sigo escribiendo siempre. Y se nota, pero qué lindo, ¿no? Es bueno. Realmente, usted sabe que a mí, bueno, se me da al revés. Yo digo que si me puedo jubilar en salud, hay muchas cosas que me gustaría escribir. Y tendría y que siempre escribir. en nuestros temas de medicina. Sí. Hay tanto para escribir, Experiencias. tan interesante sobre medicina. Sí. Porque hay en mi libro acá en Sana Sana, hablo de unas frases, unos textos de Carlos Williams, que era un poeta y escritor norteamericano maravilloso, médico, ginecólogo. Escribió libros fantásticos y cuentos fantásticos sobre su experiencia como médico. Y él dice eso, ¿no? Que la medicina y la literatura y la medicina y la poesía tienen muchísimo que ver, porque la medicina es lo que permite conocer íntimamente a la gente y eso es lo que permite escribir bien, ¿no? Creo que están muy relacionadas. Qué lindo, la verdad que la felicito por esa vocación. Les digo, los que tengan interés en preguntarle a la doctora lo que quieran preguntar, Ya hay algunas preguntas. pueden Tenemos. llamarnos al 5246-0244 o al 5246-0241. Como era de esperar, doctora, su presencia en el programa ha llamado la atención, a la curiosidad, y acá tenemos unas cuantas preguntas para hacerle, así que vamos a hacer un corte, ¿o no? No, Seguimos. Bueno. Tenemos acá algunas preguntas para hacerle, doctora. Gerardo de Belgrano nos pregunta: quisiera saber si la diabetes es posible de ser tratada a través de la homeopatía. Bueno, la diabetes es un concepto muy amplio, ¿no? Hay distintos tipos de diabetes y distintas situaciones de pacientes en los distintos tipos de diabetes. Está la tipo 1, la tipo 2, así que no se puede decir eso, pero yo opino que la diabetes tipo 1 solamente puede ser tratada con medicina convencional, con el apoyo de homeopatía, y realmente cualquier enfermedad que requiere los recursos de la medicina convencional, agregando un tratamiento homeopático, se sabe que se puede reducir enormemente la cantidad de drogas convencionales, alopáticas. Con respecto a la tipo 2, es una enfermedad de la civilización, del sobrepeso, del estrés,
de la hipertensión, del sedentarismo. Es una enfermedad metabólica, no solamente que la glucemia esté alta. ¿no es metabólica y como consecuencia la glucemia está alta. Y lo primero que yo le digo a un paciente que está entrando en síndrome metabólico, que cursa con la glucosa alta, es muy sencillo: moverse el doble y comer la mitad. Realmente es así. Esa es la base. Eso y después, se dice fácil. Se dice fácil, y yo, como soy una gorda reprimida y me encantaría comer papas fritas y pizza todo el día, entiendo a las personas. Quiero que sepan que la doctora es delgada porque yo la estoy viendo. No sé, pero dentro de esta cosa, una gorda, muy gorda. Entiendo, me parece a mí terrible el médico que le dice al paciente: deje de fumar, coma bien, porque es una canallada, lo deja solo el paciente en eso. Yo les digo, es muy difícil. A mí me da mucha fiaca salir a caminar después de trabajar todo el día, pero es lo que tenemos que hacer, porque es una tendencia nuestra de animal enjaulado, quedarnos sentados, mirar televisión, comer mal. Y les digo, haga el esfuerzo, hágalo un mes, probemos, a ver qué le pasa. Les doy recetas de cocina a mis pacientes. Les digo, coman verduras, y dicen, y a mí la selga hervida no me gusta. Y les digo, es que es horrenda la selga hervida. No hay que hervir la selga, hay que saltar la espinaca, la selga, comer porotos, garbanzos. Claro. Les doy recetas. A veces viene un paciente y solamente la consulta es para dar las recetas, fotocopias de libros de recetas, algas, semillas y caminar. Es un cambio de hábito. Es un cambio de hábito, cuesta muchísimo hacerlo, pero vale la pena hacerlo. Bueno, entonces con homeopatía sí, lo que se logra seguro es que la voluntad de la persona mejore, que la persona diga, bueno, tengo ganas de hacer esto, hago este esfuerzo, y eso se logra permanentemente. Y entonces la diabetes tipo 2 puede evitarse muchas veces. Algo de lo que está diciendo la doctora me suena. A ver, ¿a vos qué te parece? Pero no sé, sí sé que me está mirando, pero no entendí por qué, de qué. Y bueno, ¿cómo se lograron los cambios de hábitos? Ah, sí, bueno. Sí. ¿Vos tenés alguna experiencia en eso? Yo. Sí, lo que usted acaba de decir es tal cual lo que vivió Ángeles. No, estaba concentrada porque me estoy adelantando al libro yo, y hay algunos oyentes que hacen preguntas que no sé si por ahí lo dejamos para después. Lo de los cambios de hábitos, o sea, no hay otra manera. Es lo principal. Único saludable, porque la otra alternativa es la medicación. Y ahí, entonces, y ahí estamos en la historia de ser un gordo sedentario con riesgo cardiovascular y empastillado consumiendo 10 comprimidos diarios. Y es lo que la industria farmacéutica nos está vendiendo, nos está presionando para que hagamos. Y la propuesta de mi libro es independizarnos de eso, no ceder a esa presión, liberarnos de eso y decir, no, soy dueño de mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Salir a caminar 1 hora por día, no mirar más televisión, comer verduras y semillas y cereales, y podemos hacerlo. Es como un pedido en mi libro, es como una sugerencia de libérese de la presión de los laboratorios, porque los laboratorios nos dicen, siga haciendo la vida espantosa que usted hace, pero tome estas pastillas y no se va a morir, y eso es mentira. Y cada vez nos llevan los índices, yo como bioquímica lo viví, los índices del colesterol cada vez son más bajos. Ahora el perímetro abdominal para Gwyneth Paltrow nada más. Sí. Doctora, nos alegramos mucho de haberle invitado a este programa y la estamos disfrutando. Vamos a hacer un cortito y enseguida volvemos con la doctora Mónica Müller en Sala de Médicos en el 92.1 de su dial FM Identidad. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granchard. Línea de mensajes para los oyentes, 5246-0244. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fabri, imagen, vanguardia, Cugini Fabri, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fabri, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo.
Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Laura Di Marco presenta su nuevo libro, Cristina Fernández, la verdadera historia. Una biografía íntima de la mujer más poderosa del país. Todos los secretos mejor guardados de la presidenta, como nunca nadie los reveló. Encontrá Cristina Fernández, la verdadera historia en todas las librerías del país. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. (5246-0244). Convertir un sueño en realidad. La pasión es esa fuerza inmensa que mueve a toda la creación. Es saber que alguien te está esperando más allá donde se oculta el sol. Esperar por siempre de tirar palabras salirán. Son dos almas que... Buenas tardes, soy Rosa de Colegiales. El concepto que yo tengo de la homeopatía es que es una medicina preventiva. Yo hace 32 años, tengo 70 ahora, que hago homeopatía y he tenido episodios de gripes, anginas, inclusive me he colocado unos implantes y no tomé ni siquiera un calmante. Pero claro, 32 años sin tomar una droga, un antibiótico.
Y la verdad que sigo, toda mi familia hace homeopatía, hasta tengo un nietito en Rusia que también hacen homeopatía allá en hospitales públicos, en Moscú. Buenas tardes, muy interesante el programa. Hola, buenas tardes. Si la doctora podría decir dónde atiende. Muchas gracias. ...5246-0244. Es viajar sin miedo entre las esferas y la inmensidad. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir un sueño en realidad. La pasión es esa fuerza inmensa que mueve a toda la creación. Es saber que alguien te está esperando. Estamos nuevamente en Sala de Médicos con la doctora Mónica Müller. Y doctora, hay una pregunta muy interesante, si la homeopatía solamente es preventiva, ¿es así? No, no es solamente preventiva. Yo entiendo que lo que quiere decir esta señora, lo explica muy bien, es que si uno se trata con homeopatía, toma mucha menos medicación y está mucho más sano. Es la experiencia que ella ha tenido. Hace años se trata con homeopatía, no está tomando una droga para cada síntoma, entonces está mucho más sana, se enferma mucho menos, su inmunidad está mucho más vital que la de una persona que está tomando drogas químicas todo el tiempo. Claro, pero también la homeopatía es curativa, es tratamiento, Por también, no supuesto, solamente es prevención. Por supuesto que es curativa, sí, porque uno es verdad que es muy preventiva, pero también en momentos agudos, en momentos en que uno se siente muy mal, en el momento en que empieza la enfermedad, la homeopatía tiene excelentes recursos. Por ejemplo, durante la epidemia de cólera que hubo en Perú hace muchos años, hubo un grupo de médicos, Homeópatas Sin Fronteras, y fueron a tratar la epidemia de cólera ahí, con excelentes resultados, y esta experiencia se publicó en un trabajo en Europa, en una revista justamente de homeopatía inglesa. Hay muchísimas experiencias de ese tipo. Una epidemia de meningitis en Brasil que hubo hace muchos años. Yo no estoy diciendo que haya que tratar la meningitis con homeopatía ni el cólera con homeopatía. Lo que quiero decir es que esas experiencias sirven para demostrar que realmente hasta en el momento más agudo y más severo, la homeopatía puede hacer muchísimo. No estoy diciendo que haya que hacer eso, pero con esto quiero decir, es tan poderosa que también en esos momentos puede actuar muy bien. Lo ideal es tratarse con homeopatía en forma crónica y estar en un estado de vitalidad y de salud que haga que uno no se enferme. Ahí está, me parece muy interesante su reflexión, doctora. Acá tenemos una reflexión de Silvana de Floresta, que nos dice: hola doctores, hace poco tiempo una amiga recurrió a un médico homeopático porque comenzó a sufrir de aftas en la boca que la estaban enloqueciendo. Recuerdo que me llamó la atención algo a lo que hoy hizo mención la doctora Müller, y es que tuvo que responder un cuestionario impresionantemente largo sobre su familia y costumbres. Pero hoy está agradecida porque ha logrado mejorar con la medicina homeopática. Seguramente le han dado a esa paciente un medicamento de los 4.000 medicamentos homeopáticos diferente al que le han dado a otros pacientes con aftas, porque con homeopatía uno no trata la enfermedad sino a la persona. Y a esta paciente evidentemente han encontrado su medicamento justo, constitucional, que hizo que no tuviera más aftas y seguramente nunca más tendrá en su vida. Entre otras cosas le resolvió Entre otras cosas, porque eso también es muy impresionante. Yo siempre me acuerdo de una paciente mía que llegó con una psoriasis hace muchísimos años a mi consultorio y mejoraba y mejoró. Tenía psoriasis, que era lo que más la preocupaba, pero además tenía neumonías a repetición, además el marido le pegaba, además el jefe la maltrataba, además ella estaba gorda. Bueno, y entonces con homeopatía, bueno, la psoriasis, yo me quedé fijada, error mío, en su psoriasis, y mejoraba, pero no del todo, después mejoraba, después empeoraba. Y un día, después de 10 años, le dije que yo no logré curarte de la psoriasis, y ella me dijo algo impresionante, me dijo: doctora, usted no entiende nada. No tuve nunca más neumonías, nunca más. Me separé de este hombre que era
brutal y violento. Me llevo muy bien con mis hijas. Le planteé a mi jefe que soy capaz de hacer algo más de lo que estaba haciendo. Tengo un trabajo excelente, estoy flaca, estoy enamorada, cambié de casa. Digo, cambió mi vida, soy otra persona, nunca más me enfermé de nada. ¿Qué me importa tener una plaquita de psoriasis en la cabeza? Y ni siquiera fue necesario enseñarle boxeo ni artes marciales, nada de eso. No, es muy impresionante eso, los efectos, esto lo cuento porque los efectos de la homeopatía son profundísimos. En homeopatía hay un concepto que es ¿qué es lo digno de curar en esta persona? Yo por error y por soberbia me quedé fijada en la psoriasis, pero lo digno de curar en ella era todo lo otro, el maltrato que sufría, el sometimiento, no la psoriasis. Seguro. Error, no sé si fue error, quizás fue un concepto, porque en realidad usted le resolvió muchos temas. Le resolví los temas centrales de su vida, sigue siendo paciente mía, pero y la psoriasis, que no era algo tremendo, por supuesto, mejoró, sí, pero no le importa porque es ínfimo. ¿Quién cura la psoriasis, doctora? ¿Cómo? ¿Quién cura la psoriasis? No, nadie, por supuesto. Sí, eso es una crítica absurda que le hacen a la homeopatía muchas veces. ¿Ustedes curan el cáncer? ¿Ustedes curan el HIV? Es una estupidez. O sea, no creen en la homeopatía, pero pretenden que uno cure lo que no se puede curar. La homeopatía no es milagrosa. Por supuesto que no. Acá tenemos también algo interesante de comentarle, doctora, de Raquel de Parque Patricios. ¿La homeopatía es como la medicina que usaban los pueblos antiguos que se curaban con plantas o flores medicinales? Entonces, ¿cuál sería la razón para pensar que la homeopatía no es útil? ¿Es tan así? No, la verdad es que no es así. Es real que en homeopatía se usan elementos naturales como los que usan los médicos tradicionales. Se usan plantas, animales y minerales, pero no se usan lo que se llama en sustancia, es decir, no se usa la planta, sino que se hacen diluciones tales que no queda ninguna molécula de esa sustancia que estuvo en el diluyente. Entonces, aunque se usan los mismos elementos, no tiene nada que ver con eso, con la medicina tradicional, digamos. Bueno, acá con la doctora Ángeles nos estamos mordiendo Saliendo la lengua la porque vaina. sí, queremos preguntarle sobre su libro Sana Sana, la industria de la enfermedad. ¿Vos querías preguntarle algo? Sí, en realidad hay muchas partes del libro que me llamaron mucho la atención. La primera es porque soy mamá. Y usted tiene un capítulo, yo tomé algunas notas para no cometer ningún error. Hay un capítulo que dice felices los niños. A mí me llegó desde todos los lugares, ¿no? Cuénteme un poco cuéntenos qué fue lo que le inspiró. Y después tengo otra pregunta para hacerle. Lo que me inspiró a escribir el libro fueron los testimonios y lo que yo recibo de mis pacientes. Su sufrimiento, sus dudas, la dificultad para tantas cosas que todos los humanos vivimos. Y a veces uno se siente muy conmovido por este deseo de la gente de estar bien, ¿no? Y la dificultad que tiene para lograrlo. Y una de las cosas que más me conmueve es la angustia de los padres cuando un médico o un maestro o un director de escuela alegremente le tira a una vecina o una suegra, le tira alegremente el diagnóstico: este chico no será autista, este chico no tendrá déficit de atención. Y entonces los padres, aunque digan no me importa la opinión de mi suegra o la directora de la escuela, se quedan con esa espina, esa preocupación, porque los padres lo único que queremos en la vida es que nuestros hijos estén bien y sean felices. Y muchos de ellos emprenden, o a veces por obligación de la escuela obliga que hagan un circuito de consultas con psicopedagogos, psiquiatras y demás, y emprenden un terrible recorrido en que le dan un diagnóstico impreciso, en que más o menos una terapia, unos test diagnósticos, y muchos de ellos caen en el psiquiatra que dice: no, este chico necesita medicación, necesita Ritalina, tiene déficit de atención e hiperactividad. El sufrimiento de esos padres es algo tremendo. No digo que no haya chicos que sufren de todas estas cosas, hay chicos que sí lo sufren, pero es impresionante la enorme cantidad, la enorme proporción de chicos que son perfectamente sanos y que son llevados por estas autoridades, porque en realidad es una autoridad, el médico, la directora de la escuela, la maestra, la psicopedagoga de la escuela, son llevados a hacer 1000 consultas, y aunque finalmente
tengan el diagnóstico de que no, que el chico está bien, que no pasa nada, les queda siempre esta especie de estigma a los padres y al chico, porque el chico también lo vive y le queda ese estigma. Me parece que con mucha liviandad se están diagnosticando cosas muy severas en los chicos. Siempre me acuerdo de el testimonio del médico norteamericano que hizo la primera descripción del síndrome de hiperactividad y déficit de atención, que murió hace poco, y que antes de morir, un psiquiatra de chicos muy mayor, antes de morir dijo, existe el cuadro, pero lo que hay que hacer es investigar las causas sociales y familiares de esto, no tratarlos con medicamentos. Es el médico que describió este síndrome. Y sin embargo se los medica, en Europa se medica a estos chicos de una forma brutal. En Alemania, en Dinamarca ha subido, por ejemplo, el 500% la cantidad de prescripciones de Ritalina en nenes de menos de 10 años. Están empastillados los nenes en Alemania, en Dinamarca, en Francia, porque son nenes hiperactivos que se mueven, que molestan. Entonces, también es delicado el tema. No estoy diciendo esto no existe, están todos los chicos sanos, pero también hay que tener en cuenta otros factores. Yo tengo pacientitos, uno en especial de una familia muy disfuncional, que el papá agarró a tiros al novio de la mamá, que le pegan, que la madre la viola, unas historias tremendas de esas que son muy frecuentes. Come cualquier cosa, duerme a cualquier hora. Y este chiquito no puede estar sentado en el colegio, no puede estar sentado, está loco, pobre criatura. Yo creo que no puede estar sentado en su vida, pobre criatura. Cualquiera de nosotros estaría desesperado y no podría prestar atención a nadie. ¿Cómo se espera que un chico de 5 años, después de todo lo que ha vivido y vive todos los días, esté sentadito escuchando lo que dice la maestra? No hay que empastillarlo. Hay que hablar con la mamá, con el papá, asistentes sociales. No decir, mire, su chico sufre de esto, llévelo a un psiquiatra y que le dé una pastillita. Eso es muy frecuente actualmente. A mí esto me lleva a la segunda pregunta. En realidad la charlábamos con el doctor antes de venir para acá, que es un poco, hay una parte de, hace un par de descripciones, usted, en una yo podía, en la página 96 veía a mi hijo, ¿no? Jamás me alarmó, es un chico en movimiento. Pero sí, leyendo por ahí un poco entre líneas, me preguntaba también qué nos pasa a los papás con algunas cosas, ¿no? Que puede ser que a algunos papás nos resulte, hablo en general y me hago cargo de algunas situaciones, que nos resulte más cómodo delegar, llevarlo a una terapia o encargárselo a otro profesional antes de decir, no, mira, sentate, vamos a charlar, las cosas no son así. O darle un comprimido. O darle un comprimido, bueno, creo que es lo mismo. Sí, me parece que está en crisis también la paternidad en este momento, ¿no? Porque no tenemos modelos, la verdad. No. Mi generación tenía como modelo los padres autoritarios que nos castigaban y no se podía hablar en la mesa, y en general hicimos todo lo contrario, les dimos demasiada libertad a los chicos, y nuestros hijos a su vez no tuvieron, hablo como generalizando, ¿no? Pero esta generación mía que fue la de los hippies y todo bien, bueno, nuestros hijos de repente terminan siendo por reacción mucho más rígidos y se casan, hay chicos de 30 años que se comprometen. Yo digo, ¿qué es cómo comprometerse? Es algo de 1940 el compromiso. Se comprometen, se casan por iglesia, tienen hijos, porque es una reacción. Porque el modelo de sus padres, es decir, de los padres de mi generación, a muchos no les sirvió. Y me parece que cada generación va viendo la generación de sus padres, la toma como modelo, y si no le sirve, se queda sin modelo. Entonces cada uno va haciendo lo que va pudiendo. Es dificilísimo ser padres. Es muy difícil. Yo a todos los padres que me preguntan algo, les digo, mira, lo primero que tenés que saber es que todo va a salir muy mal, que vas a hacer todo muy mal. No hay padres perfectos, no hay crianzas perfectas. Hay que darles muchísimo amor y estar muy presentes y escucharlos y hablar, y que ellos puedan hablar de todo. Porque el padre que dice, ay, no me digas eso, qué horror, qué espanto lo que vas a hacer, perdió, lo dejó solo el chico. El principal secreto es el amor. Sí, el amor. La relación entre los seres humanos, sí. Y de padre a hijo, de hijo a padre, porque si no... Es tan fuerte eso, que yo trato chicos que tienen, por ejemplo, a sus padres presos hace años, por ejemplo. Chicos que tienen al papá preso hace 10 años. Y están muy bien, curiosamente.
sienten tanto el amor de su papá, de padres amorosos que están presos, tan fuertemente, o de chicos que tienen sus padres desaparecidos, y si sabiendo que sus padres los han amado tanto, y que los aman, estando ausentes, presos, desaparecidos, y son chicos que están muy bien. Doctora, tenemos un llamado que le queremos hacer escuchar. Hola, este es un mensaje de Sergio para la doctora Müller, consultarle si se puede ir a un homeópata para el caso de ronquidos, ya que mi novia dice que estoy roncando mucho, y quería ver si hay una solución no invasiva, así como es la ozonoterapia, que la hemos probado, en particular en mi caso, y me ha resuelto un dolor particular en la columna, y que he tenido muy buenos resultados. Quería saber si esto es aplicable a lo que trata, por ejemplo, la homeopatía. Muchas gracias, saludos a todos. O sea, es un paciente que pregunta, él tiene ronquido, es un roncador, si eso se puede tratar con homeopatía. Honestamente no creo que la homeopatía cure los ronquidos. Sí, los ronquidos dependen de, en general, el exceso de peso, tal vez de medicamentos que uno toma para dormir o de alcohol que toma para dormir. No digo que sea su caso, pero es muy frecuente en los hombres. En cuanto hay exceso de peso y sumado a cierta edad, que no tiene por qué ser mucha, después de los 40 años, pueden aflojarse los tejidos del cuello que hacen que vibren las estructuras de la faringe de forma de producir ronquidos. No conozco ninguna terapia que pueda mejorar eso. Lo que yo recomiendo en esos casos es a la esposa unos buenos tapones de silicona. Realmente, yo lo he comprobado. Tapones de silicona transparentes que bajan 20 decibeles, creo, algo así, y para poder dormir y para que no se divorcien. Pero yo no puedo decir que con homeopatía eso mejore. Sí es real que con homeopatía mejora el deseo de estar bien, mejora la voluntad de estar bien, y es muy común que los pacientes caminen, coman más sano, bajen de peso, y entonces los ronquidos disminuyen. Eso está comprobado. ¿No es cierto? Indirectamente, pero no directamente. Tal vez otro homeópata tenga buenas experiencias con eso, yo no. Claro. Bueno, desde el punto de vista de la neurología, de los neumonólogos, existe, ¿no es cierto?, el estudio de las enfermedades del sueño. Exacto. Y se puede ayudar también. Se puede ayudar también. Tampoco es que se resuelvan todas las veces, pero no. Sí existe. Se puede mejorar, por supuesto que sí. Los monitoreos del sueño, ¿no es cierto? Sí, yo no he visto en mis pacientes cambios tampoco con eso, pero seguramente se puede. Yo no. Sí, no lo puedo decir con conocimiento, pero sé que, yo me acuerdo, alrededor de los años 80 puede ser, había una doctora en el Hospital Francés, en el Centro Neurológico del Hospital Francés, la doctora Margarita Blanco, que comenzaba con el estudio de la patología del sueño. Y hoy es un conocimiento que se ha desarrollado mucho. No puedo hablar, lo tuvimos hace poco acá el doctor Racing, él nos podría haber hablado mucho de esto. No conozco, pero sé que hay posibilidad de consultar y que algunas cosas se pueden solucionar. Usted toca tantos temas tan vastos y la verdad nos sentimos tan identificados con muchos de los temas que usted toca en su libro Sana Sana, que hay algo que quiero preguntarle, doctora, me salgo de mí mismo por preguntarle. ¿Qué es esto de la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la estadística? Nosotros tenemos un concepto particular al respecto, pero me gustaría que usted nos contara de esa bajada de línea de la medicina basada en la evidencia, que parece que si uno tiene la falta de respeto, de pensar por uno mismo en el propio consultorio, estamos pecando contra la medicina basada en la evidencia. A ver, cuéntenos un poquito de eso, doctora. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, es una disciplina que comenzó hace varios años y que rápidamente muchos médicos han adoptado porque realmente da como una gran seguridad. Esto se contradice con un concepto que yo amo del doctor Alberto Agrest, un maestro de la medicina argentina. Maravilloso, que todos los médicos amamos. No conozco a nadie que no esté de acuerdo con él. Yo tuve el honor de conocerlo personalmente, de verlo revisar pacientes, de escuchar sus reflexiones. Fue un maestro como poco, doctora. Como pocos, y veo que todos
están de acuerdo con él, porque realmente es la sensatez. Ese hombre es la sensatez. Uno de sus últimos libros es Regreso en busca de la sensatez en medicina, y él habla de lo que se llama la incertidumbre. Dice que el médico que busca la certidumbre o que cree estar en la certidumbre tiene un diploma de fracaso y de desastre y de error y de falacia. Él dice que no puede haber medicina sin incertidumbre. Yo valoro eso muchísimo. No estoy diciendo que seamos chantas y que hagamos cualquier cosa, pero sí que hay cierto margen de incertidumbre. Ese margen de incertidumbre es el que la medicina basada en la evidencia trató de suprimir. Él, en su último libro, dice que son poco serios los médicos que tratan de poner en práctica este tipo de medicina basada en la evidencia. En realidad, en Sana Sana, en mi libro, yo digo que MBE, que es la sigla, responde a medicina basada en la estadística. No hay evidencia, hay estadística. Que es totalmente distinto. Es totalmente distinto. La estadística toma millones de pacientes o centenas de miles de pacientes y dice, bueno, el 1% se murió y ese 1% son 1000 pacientes. Y uno puede decir que, bueno, hago igual esta terapia, pero esta terapia que parece tan efectiva. Pero si uno está dentro de ese 1%, se muere. Entonces, no me parece que sea una muy buena forma de medir la eficacia de los medicamentos, la medicina basada en la evidencia. Permanentemente uno ve personas que están tomando drogas que, según la medicina basada en la evidencia, debieran curarlos y en realidad están en la pequeña proporción de los que no se curan y además tienen efectos adversos y se mueren o se sienten muy mal y tienen que dejar esa medicina. A mí me parece que es un intento un poquito desesperado de terminar con la incertidumbre. Yo creo que hay que valorar la incertidumbre, cuidarla, dentro de esa incertidumbre hacer todo lo mejor posible y lo más seriamente posible, consultar, ver los protocolos, ver las guías clínicas, pero no seguirlas ciegamente, como veo tantos médicos que ciegamente siguen esas guías. Yo he visto pacientes con problemas tremendos derivados de terapias que van al médico que le hace esa terapia, hablo de medicinas convencionales, que le dicen, señora, pero no le puede doler. Y la mujer dice, no me puedo levantar de la cama. Es que no le puede doler, eso porque no solo al 1% le duele. Claro, eso no. Eso es una barbaridad. Para mí eso no existe. O sea, que un médico le diga a un paciente, eso no puede ser así, entonces no estamos escuchando a esa persona. Uh-huh. Y es muy común, eso es muy frecuente. Y este tipo de medicina pseudocientífica, que dice que está basada en la evidencia y en realidad está en la estadística, es un tema burocrático de escritorio, no tiene que ver con la medicina, el médico frente al paciente. Si al paciente le duele, aunque esté en el 0,5% de la estadística. Usted sabe, doctora, que cada vez que yo tengo la posibilidad de dar alguna charla sobre lo que hacemos nosotros, de hablar sobre la sonoterapia, sobre la patología de columna, que es lo que yo más me dedico, recomiendo fuertemente la lectura del libro del doctor Agres, Ser médico ayer, hoy y mañana, uh-huh, porque realmente es una enseñanza de vida, es una enseñanza de medicina y es una enseñanza de vida. Voy a tomar el hábito de también, junto con ese libro, recomendar que se lea el libro Sana Sana de la doctora Mónica Müller, porque también es una enseñanza de vida. Y doctora, parece mentira, pero es así. Preguntas de un montón de oyentes, pero bueno. Que nos queda muchísimo en el tintero, pero se nos ha acabado la hora. Como preveíamos, se nos fue rápidamente la hora y nos estamos yendo del programa Sala de Médicos con la doctora Mónica Müller, porque está llegando a FM Identidad el equipo de María Luján Batallán con su programa Buscando Títulos. Así que será hasta el próximo sábado a las 15 horas y muchísimas gracias por su presencia, doctora Mónica Müller. Muchas gracias a ustedes.